principal problema que aqueja a nuestro país. La corrupción es el mal uso del poder público en procurar obtener beneficios y bienes a quien los actúa, y a su vez restringiendo los derechos fundamentales de las personas. Desde aquí, Trujillo, les presentamos Conspiraciones corruptas de 1990 al 2000. Bueno, nos encontramos en el centro de Lima. En 1990, recordemos que la corrupción fascinó a muchos en el Perú, especialmente al premio Nobel del 2010, Mario Vargas Llosa, quien en 1990 postulaba con Fujimori a la candidatura, donde en la primera vuelta ganó. Sin embargo, Fujimori en la segunda vuelta se llevó todos los votos, incluso los del APRA y del Movimiento Izquierda. Sin embargo, Mario Vargas Llosa no se sentía muy contento con este resultado, para lo cual mandó a hacer investigaciones junto con Alan García en los meses de junio y abril. Se descubrió con grabaciones audiovisuales que pues, efectivamente el plan de gobierno de Fujimori tenía como estrategia tener el poder. Sin embargo, muchas de las personas fueron contra Mario Vargas Llosa pensando de que, pues, ¿por qué no estaba tan contento con el gobierno de Fujimori? Sin embargo, podemos ver pues, que a pesar de los años, pues junto a Vladimiro Montesinos, pues Fujimori hizo de las suyas. La vida de Vladimiro Montesinos. Vladimiro Lenin Montesinos Torres nació el 20 de mayo de 1946 en Arequipa, en una familia media pobre. En 1966 se graduó como alférez en artillería, con honores. Para luego en 1976, luego de hacer su viaje a Estados Unidos, a Washington, ser encontrado como culpable de traición a la patria, ya que este entregó algunas fotografías de documentos confidenciales al jefe de la CIA. Luego de su captura se le condenó a 1 año de prisión. ¿Y por qué solo a 1 año? Ya que este formaba parte del ejército, este tenía que mantener la imagen del ejército. Luego de cumplir su condena, se fue a estudiar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde culminó su carrera y obtuvo su título fraguado en Derecho. Curiosamente, este título se encontraba en un libro donde supuestamente se había perdido, y luego de esto para que pueda ejercer su título de abogado. Entre sus principales clientes se encuentran los capos de las drogas, donde en muchas ocasiones Vladimiro Montesinos pudo salvar a estos de las condenas que se le esperaban. En 1990, luego de la elección de Alberto Fujimori, este tuvo que buscar a su asesor de confianza, siendo Vladimiro Montesinos. Redes de corrupción. De los casos que más se remarcan dentro del gobierno desde la década de los 90, podemos hablar de las redes de narcotráfico, redes de influencias y demás, en sí las redes de corrupción que se enquistan dentro del gobierno en esta década. Podemos hacer alusión a las redes de narcotráfico, donde el gobierno ayudaba inclusive a transportar los productos que se comercializaban, ¿verdad? También podemos hablar de cómo se usaban los medios de comunicación para blanquear la imagen de este gobierno, ya sea tanto a nivel nacional, a nivel regional y demás, para que la gente no vea de los casos que se le acusaba a este gobierno, más específicamente a Fujimori y a uno de sus aliados más importantes, que es Montesinos. Y también podemos hablar de las redes de influencias que se enquistaban también. Podemos hacer mención a uno de los casos más importantes que se recuerdan en nuestra historia, que es cuando Vladimiro Montesinos se reúne con Gisela Valcárcel para incurrir en este tráfico de influencias. Vínculos con el sector privado. La corrupción estaba dirigida por Montesinos y Fujimori. El jefe del grupo económico más importante del país, Dionisio Romero, tuvo contactos con Montesinos y tuvo reuniones clandestinas con él, en el cual aceptaba y accedía a entrevistas para declarar estar a favor de la reelección de Fujimori. Otros personajes muy importantes que se reunían secretamente con Montesinos era Eugenio Bertini, exgerente del Banco Vice, también involucrando a otros bancos más importantes, muy importantes en ese tiempo, como es el Banco Latino, el Banco Nuevo Mundo, Banex, República y Serbanco. Todos estos con fines para favores del Estado, como sobornos y evasiones tributarias. Vladimiro Montesinos no era una persona común,
era una persona muy inteligente, muy sabio y sabía manejar sus fichas en todo esto de la política y del Estado. Él, conjuntamente con Alberto Fujimori, planeaban y tenían un lugar, una sede en el que planeaban todo lo que tenían que hacer, ¿no? Que es el Servicio de Inteligencia Nacional. En este lugar, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos estaban reunidos junto con policías, fiscales y jueces para generar planes. Toda esta información militar y policial pasaba por Montesinos, así teniendo un gran poder sobre las decisiones del Estado. Autogolpe de Alberto Fujimori. El plan de golpe de Estado fue diseñado en 1980 por un grupo de militares que tenían la ideología de una intervención patriótica, el cual se tenía pensado ejecutar durante el gobierno del expresidente Alan García. Sin embargo, este fue robado, adoptado y sobre todo modificado por el inescrupuloso jefe de espías de Montesinos. Montesinos se había reunido con altos funcionarios de Estados Unidos para infiltrar información de la inteligencia sobre la complicidad que tenían los altos mandos policiales contra los narcotráficos, llegando a dejar puestos de vacantes vacíos por los policías. Esto fue llenado por altos militares oficiales, quienes eran prácticamente de confianza de Montesinos. Y pues para asegurarse la permanencia de Fujimori en el poder, Montesinos infundió miedo con estos militares, disparando prácticamente a todas sus tropas por todo el país. De la misma forma, el SIN, que es el Sistema de Inteligencia Nacional, ya no era un centro de grabaciones, sino era el lugar donde se ordenaba y dirigía el país. Y es donde se dio el golpe de Estado. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo. La caída de Alberto Fujimori. Y por fin se da el término de la década infame. Esto porque por los escándalos que salen a la luz, tanto de la violación de derechos humanos y también de sobornos que se dan entre empresas y ya lo que se ha visto más anterior con Fujimori y Montesinos. Esto sale a la luz ¿por qué? Por la oposición creciente que quería derrotar a Fujimori en la tercera reelección. En 1996 al 97 se descubren los sobornos y los castigos que se daban a jueces y a medios de comunicación para favorecer a estos personajes. En 1998 el referéndum que da Fujimori, ¿para qué? Para que los pobladores puedan elegir si lo reeligen o no en una tercera reelección, ¿no? En 1999 salen a la luz cuentas fraudulentas de Montesinos. Estas salen en un reportaje de Televisión Nacional, pero son develadas, prohibidas por un fiscal nacional, el cual era Miguel Aljovín. En el año 2000 se da el fraude del siglo. ¿Por qué? Porque sale a la luz que 1 millón de firmas son falsificadas para favorecer a Fujimori en la inscripción de su partido político. Esto deriva en protestas muy violentas, en la oposición creciente de Toledo, en intentos fallidos de Montesinos y Fujimori para limpiar su imagen con el tema de un contrabando desmentido. Salen a la luz los videos de Montesinos, ¿no?, recogiendo dinero, y al final se da la captura de Fujimori. ¿Por qué? Porque este se había ido, había fugado. Se había fugado y también había fugado Montesinos. Al final, Fujimori renuncia por fax, pero es encontrado en el año 2000, capturado, y en el año 2007 es enjuiciado por todos los delitos cometidos en estos 10 años. ¡Soy inocente! Como pudimos ver en el capítulo, pues sí, la corrupción fue una pieza muy importante en la historia y el desarrollo del Perú. Fue una pieza sistemática en el Estado moderno, y pues nosotros, para poder reducir la corrupción, tenemos que reducir las cargas económicas e institucionales que trae consigo. Por eso decimos, ¡basta de la corrupción!